vos sabés que me llegó unos mensajes del tema reposo. ¿De reposo? Sí. Y está viniendo a averiguar. Vení, explícame un poco. yo te cuento, vení, Dale, vamos, te dale, cuento. listo. Qué suerte que nos encontramos. Es un tema que quiero aclarar la situación que se da con Vamos el tema reposo. a pasar a la oficina y te explico. Bueno, buenísimo. Aire, sin aire. Bueno, Tania, lo que te decía cuando subíamos por las escaleras, digo por el ascensor porque escaleras ya no aguanto. Este tema de los... Siempre recibo estos mensajitos, así que me dice, señor, tiene reposo de IPS pendiente en cobro en BNF, debe pasar antes de tal fecha. ¿Qué es lo que es? Bueno, y IPS usa ese mensaje, ese canal para avisarle a los trabajadores que tienen algo para cobrar. Por eso es súper importante que el IPS tenga registrado el número de teléfono correcto del asegurado, ¿verdad? Porque es nuestro canal de comunicación para cualquier cosa. En este caso, te está avisando que hay un reposo que se te expidió y que tenés que pasar, que ya está listo para cobrar. Ahí te avisa en el Banco Nacional de Fomento. Ah, bueno, pero contame una cosa. ¿Cómo es lo que es el tema? O sea, yo, por ejemplo, me enfermé ahora con el tema de la gripe, ¿verdad? Y me fui a consultar y el doctor me dijo, tenés 5 días o 3 días de reposo. Exacto. Bueno, ¿y qué hago yo? Ahí empezó el proceso de tu reposo. Ahí empezó. Te a consultar, el doctor te dijo, tenés que reposar. El reposo es la indicación médica, ¿verdad? A veces confundimos, a veces la gente dice, tengo que cobrar mi reposo. No, el reposo es lo que se cobra. Lo que se cobra es el subsidio. Y enseguida te voy a explicar lo que es el subsidio. Entonces el reposo es lo que el médico te indicó. Te indicó que tomes esta medicación y que hagas este reposo de tantos días. Hoy, por suerte, ya todo sistémico, ¿verdad? Sí, porque yo que soy un poco más viejo que vos, un papelito y tenía que no sé qué llevar tu trabajo y presentar, ¿verdad? Así mismo, anteriormente te daban un papel, vos presentabas y tenías que venir a solicitar también, tenías que traer tu fotocopia de cédula. Así es. Eso se terminó. Ya antes de la pandemia, por suerte, migramos ya a lo digital. Entonces vos consultaste con el médico hace unos días, el médico registró en la computadora que te expidió el reposo y ahí empezó su proceso. ¿Qué tenías que hacer vos? Ir a reposar. Es más, pero la gente a veces se asusta y dicen, che, no figura mi reposo todavía. No Porque la gente ya quiere ya ver fulanita de reposo. Sí, ¿por qué tarda? Te voy a explicar, es súper importante de entender. A mí también me costó un poquito entender por qué tarda. ¿Qué pasa? El área médica usa un sistema, nosotros usamos otro y Aporte usa otro sistema. Entonces, la información tiene que migrar de un sistema a otro y esa migración de la información no es inmediata. Entonces, demora entre 1 o 2 días en migrar la información de uno a otro. Por eso, a veces no se ve inmediatamente la información. ¿Y cuándo ve uno dentro de cuánto tiempo? ¿24 horas, 72 horas, una semana? No, en 48 horas más o menos se hace la migración. Ya. El proceso en sí de la gestión del reposo abarca dentro de la institución 3 gerencias. La gerencia de salud, la gerencia de prestaciones, que es acá donde estamos hablando, y el área financiera. O sea, por esas 3 partes tienen que pasar. Tiene que pasar, hace el recorrido ese reposo o ese subsidio que tenés que cobrar. En el área de salud, el médico que te expide y posteriormente hay un proceso de control que es la verificación médica, ¿sí?, que vuelve a hacer una revisión de los días con relación al diagnóstico. Pasado esa etapa, es donde en el área de prestaciones económicas hacemos el proceso de la cuantificación, calculamos, ¿verdad?, cuánto es el monto. ¿Y cuánto es el monto? Siempre esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque qué sé yo, como vos bien lo dijiste hace rato, la gente cree que me tiene que pagar mis reposos, o sea, te pagan por reposar, sino es por los días que te descontó la empresa, ¿no? Claro, ¿por qué? Claro. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo? Hay un menoscabo en los ingresos económicos. Tu patrón te va a descontar, no te fuiste a trabajar. Y ahí entra la protección del seguro social para minimizar ese impacto de que vas a cobrar menos porque te enfermaste. Para eso aportás al IPS. Principalmente, esas son las prestaciones que nos da la institución a los que somos asegurados, ¿verdad? Yo le pago al IPS ¿para qué? Para que el día que yo me enferme pueda tener por un lado los servicios de salud y por otro lado también la prestación económica, que me compensa esa pérdida de lo que mi patrón me descuenta porque no me fui a trabajar. Claro. ¿Verdad? Entonces,
Eso en el corto plazo, por eso el reposo es un beneficio de corto plazo. Y en el largo plazo IPS también me va a dar jubilación, para eso hago el aporte, ¿verdad? Bueno, entonces me cubre, me enfermé, mi patrón me descontó, lógicamente no me fui a trabajar, pero ahí me va a cubrir el IPS, esa diferencia. ¿A partir de cuánto te cubre IPS? ¿A partir de cuántos días? A partir del segundo día. Un día de reposo no se paga. A partir del segundo día de reposo, en el caso de enfermedad. El subsidio por reposo puede ser por 3 motivos, 3 conceptos le decimos nosotros, ¿verdad? Enfermedad común o accidente común, te accidentaste en la calle, un accidente común. O accidente de trabajo, el que se accidentó en medio de su labor cotidiana de trabajo, sí, por ejemplo. O en ese caso es igual la enfermedad profesional. No es que las enfermedades se hayan recibido, ¿verdad? No, todavía no se recibieron, pero es en el caso de una enfermedad que hayas adquirido por el trabajo que estás realizando, por el tipo de trabajo. En realidad se habla poco todavía de las enfermedades profesionales, pero ese es un tema del que tenemos que hablar también en algún momento de una manera más extensa. Una especie de estrés por laburo, por decirlo. Por ejemplo, Burnout, el síndrome de Burnout podría ser dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, un estibador, una persona que se dedica a alzar cajas pesadas podría tener problemas en la columna también si no lo hace adecuadamente. Podría ser una enfermedad, podría ser una enfermedad profesional, claro. Problemas en la audición para una persona que hace call center, por ejemplo, el que atiende, podría ser también una enfermedad profesional. Entonces ahí tiene un proceso, hay que hacer una notificación y se hace una investigación de toda la situación. Bueno, entonces enfermedad profesional y el tercer caso, maternidad. Esos son los 3 conceptos. Que es uno de los más populares, o digo, comunes, digámosle así, porque muchas mujeres y entre enfermedad y maternidad son los casos que más se presentan. Uno de los pilares, lo digo, de donde también sale mucha drogación de dinero. Así mismo, así mismo. Bueno, entonces, hablamos de cuánto es el monto del subsidio. Eso es lo que me interesa. Bueno, y en principio depende de tu aporte. O sea, no puedes decir el monto es tanto, pues si no sé tu aporte. Sueldo mínimo. Y bueno, si tenés el salario mínimo, se hace un cálculo. Se hace un promedio para el caso de enfermedad, se hace un promedio de los últimos 4 meses de aporte y el 50% del promedio diario se multiplica por la cantidad de días de reposo. Caso de enfermedad. Caso de maternidad se toma en cuenta el último mes de aporte. Caso de maternidad se paga el 100% del último aporte anterior al inicio del reposo, ¿verdad? De la maternidad. Así mismo. Y en el caso de accidente de trabajo, es 75%, así lo ha establecido la ley, 75%. Por eso es importante la notificación de los accidentes de trabajo. Sí, podemos hablar de montos más o menos aproximados, como dijiste. Del primer caso, por ejemplo, ¿cuánto sería? Si un reposo de 3 días, por decirlo. Un reposo de 3 días. Voy a abrir mi calculadora porque mi calculadora mental está sin pila. Estamos por darte reposo también. Entonces te puedo abrir... Para darle una idea a la gente, sobre todo y fundamentalmente, ¿verdad? Si ya manejan esos datos, que siempre a la gente le interesa tener el dinerito fresco, sonante en el bolsillo, y cualquier erogación siempre, bueno, hace que sea un poco llegar a fin de mes bastante complicadillo. Sí. Bueno, acá tengo un cálculo. Este era todavía un cálculo con el salario mínimo anterior, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona que cobraba el salario mínimo, su salario diario promedio es 89.000, era 89.500, y el monto del subsidio por día sería 44.000. Entonces, en un reposo de 3 días, como te decía, el primer día no se paga desde el segundo día, esta persona estaría cobrando 89.549 guaraníes. Un reposo de 3 días de una persona que cobra salario mínimo, ¿sí? En el caso de enfermedad. En el caso de accidente de trabajo, ese monto diario, ese porcentaje varía, ¿verdad? Sería de 67.000. Te hablaba que era el 75%, entonces 67.000 guaraníes más o menos. Entonces, y en el caso de accidente de trabajo se paga desde el primer día. Por eso es importante, como te decía, hacer la notificación del accidente de trabajo para poder calificar ese evento como un accidente de trabajo, ¿verdad? Y en ese caso, un reposo de 10 días serían 671.000, porque como te digo, se paga desde el primer día. Entonces, ahí está básicamente la diferencia cuando es solamente por enfermedad y cuando es por accidente de trabajo. Y luego está lo de la maternidad.
Y después lo de maternidad, ¿Qué que es el salario. El salario o sea, íntegro. Sí, un así salario entero. completo. Bueno, ¿qué cosas nos venimos a enterar acá con Tania Ibáñez, acá desde la parte de reposo del IPS? Pero ustedes saben que también se puede, a veces se niegan los reposos. Amo un tema, ya venimos. Realmente muchos detalles tiene el hablar de los reposos, porque es un tema que siempre la gente consulta y a veces con razón se queja, porque quizás a veces la información no le llega del todo, entonces desconoce algunas cosas. Y una de las cosas que hay que aprender a conocer es qué se necesita para cobrar un reposo del IPS. O sea, yo me fui, me enfermé, me fui al doctor, me dieron el reposo, ¿y ahora qué? A fin de mes me he descontado, tengo un rato con el descuento. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que cumplir para poder cobrar el reposo del IPS? Sí, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, obviamente, ser asegurado de IPS, ¿verdad? Aunque parezca... Casi te dije primero enfermarse, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Pero hay que estar inscripto en IPS. El patrón tuvo que haber cumplido con esa parte, tuvo que haberle inscripto al trabajador en IPS. Sí. Siendo ya un trabajador, necesita un periodo de carencia o aportes 4 meses. En caso de enfermedad, 4 meses de aporte al instituto para tener derecho al cobro del subsidio. Porque, como te decía, el cobro del subsidio es un beneficio de corto plazo y se financia en el corto plazo. Por eso es necesario tener esos aportes para poder financiar el subsidio o la prestación económica que da el IPS, ¿verdad? Tener los 4 meses de aporte, estar al día. Y hay otro requisito también importante. Después de que te enfermaste, que consultaste y se te prescribió el reposo, también el patrón tiene que registrar ese reposo en el sistema REI. Ese es un punto súper importante. Como te dije antes, la información llega al sistema REI cuando migra, después de unos días, de un sistema a otro. Pero puede ser que el patrón necesite ya hacer su declaración. Dependiendo del momento del mes en el que cayó el reposo, puede ser que ya esté llegando la fecha de vencimiento del patrón y que tenga que hacer su aporte a la institución. Entonces él verifica su planilla y no ve el reposo porque todavía no migró de un sistema a otro hasta llegar a su planilla. Claro. En el sistema REI hay una opción en donde el patrón, y eso establece la reglamentación actual, que él debe cargar ese reposo de su trabajador, registrar. ¿Qué quiere decir eso? Que si un trabajador le presenta un reposo de 10 días, él va a cargar en la planilla que ese trabajador trabajó 20 días. Supongo que fue a trabajar 20 días y 10 días se ausentó. Claro. Eso es sumamente importante que el patrón haga. ¿Por qué? Porque esa es la manera que IPS tiene de saber si ese trabajador cumplió o no con su reposo, ¿sí? La única manera de que te cures es que cumplas con tu reposo. Si no reposas, como te indicó el médico, si no tomas la medicación, no te vas a curar, no te vas a mejorar. Claro. Y IPS tiene que asegurarse de que te mejores, de que cumpla con las indicaciones. ¿Y te encontramos casos de esto que, por decirte, reposo pero no, el patrón no registró? Hay muchos casos, muchas veces por desconocimiento, el patrón no registra el reposo. ¿Qué pasa? Hoy tiene el patrón la posibilidad de rectificar esa declaración, ¿sí? Anteriormente no había. Del patrón consumimos 2 informaciones súper importantes: los días que trabajó el trabajador y el monto de su salario. El monto de su salario uso para hacer mi cálculo de cuánto le voy a pagar, en el caso del beneficio a corto plazo, en el caso del subsidio, ¿verdad? Y también jubilaciones en el tiempo, también usará esa información. Claro. Y por otro lado, el otro dato de los días de trabajo, esa es la información que nosotros usamos, ya que es en el marco de una declaración jurada que el patrón me está diciendo, ¿este trabajador vino o no vino? Si el trabajador me dice que vino 30 días su empleado a trabajar, entonces deduzco que no cumplió con aquel reposo que le indicó el médico, ¿sí? Eso está establecido en nuestra ley y ese es uno de los motivos de suspensión del pago del subsidio. Entonces, por eso es súper importante la declaración, lo que me dice el patrón. Claro. Si se equivocó, no pasa nada. Él tiene hoy la posibilidad de hacer una rectificación de esa declaración
presenta su nota IPS, dice, me equivoqué, cualquiera puede equivocarse, puse 30 y era 20. Fantástico, hacemos internamente el proceso y entonces ese trabajador puede cobrar ese subsidio que en principio se denegó porque el patrón nos dijo, nos informó mal los días de trabajo, ¿verdad? Entonces, para recordar, primero que esté inscrito en IPS. Tiene que estar inscrito. 4 meses de antigüedad de aporte. El patrón tiene que estar al día. El patrón tiene que estar al día en el pago de su aporte al Seguro Social. ¿Y qué más? Y tiene que declarar ese reposo también. Entonces, requisito. Pero también hay veces que se deniegan los aportes, que ya hablamos tácitamente recién, un caso como podría ser denegado el reposo. Sí, justamente por eso era importante mencionar cuáles son los requisitos para poder decirte por qué se deniega. Y en el caso de que cuando IPS no paga, o sea, hay dos posibilidades. Puede ser una suspensión del subsidio, puede ser algo temporal y puede ser algo permanente. ¿En qué caso es temporal? Muchas veces esperamos el pago, no está al día. En el caso de subsidios por enfermedad, esperamos que el patrón esté al día, porque esa información del salario, como te decía antes, necesito para hacer mi cálculo, necesito saber cuánto me declara el patrón por ese mes anterior. En algunos casos necesitamos también una aclaratoria de salario. ¿Para qué queremos una aclaratoria de salario? Lo que pasa es que como tenemos que mirar los últimos 4 meses, cuando vemos un salario similar en los últimos 4 meses, pero uno de los meses tiene un salario con una gran diferencia, necesitamos una aclaración para verificar en qué concepto, ya que ese monto se va a usar para el cálculo de subsidio. Entonces es importante, en algunos casos, ¿por qué se me recibe más platita que qué pasó ahí? Entonces un detalle, una aclaración de salario, ¿verdad? Entonces esos son los motivos por los que se suspende hasta que eso se ajuste, se resuelva, se presente. Temporales. Los definitivos. No se pagan subsidios de un día, se paga desde el segundo día, salvo que sea accidente de trabajo, ¿verdad? No se paga los subsidios en los casos en que el patrón no declaró, que es lo que estábamos hablando, por eso es súper importante la declaración. Se deniegan subsidios por carencia de aporte. Te decía que necesita 4 meses de aporte. Cuando no completa los 4 meses, entonces ese todavía no tiene el tiempo suficiente para el pago, entonces no se paga, ¿sí? También otro de los motivos es cuando el patrón está en mora. Sí, y ahí tengo mi copiatín. Entonces, en el caso del patrón en mora, tengo un tratamiento diferente para el concepto de enfermedad y para el concepto de maternidad. Y acá es súper importante la diferenciación. Caso de enfermedad, si el patrón está en mora, cuando el patrón se puso al día, le pago. En el caso de maternidad es diferente. ¿Por qué? Porque la ley lo estableció así. La ley nueva de maternidad del año 2015 y su decreto reglamentario del año 2017 establecieron una condición diferente para el caso de maternidad y establece claramente que si el patrón está en mora, él se hará cargo del pago del subsidio. Así que ahí tenemos un tema que es súper importante, muy importante, que sepa la trabajadora y que sepa el patrón, que maneje esa información. O sea, deben estar al día en el pago de su aporte al instituto para que el instituto pueda también cumplir con ese trabajador a quien también se le descontó. O sea, vos no estás al día, te haces cargo vos entonces de la empleada. Es el caso del patrón. Para la maternidad así lo estableció la ley. Entonces ese es otro de los motivos por los que denegamos. Podemos saber, no sé si es pedir mucho, ¿verdad? Pero la cantidad de subsidios rechazados o denegados. Hay un porcentaje aproximado, el 10% al mes, o de cada 100, 10, 5, 1. 5, tal vez, de cada 100, 5 probablemente. Muy poco, entonces. Sí, poco, pero en realidad, por eso me pareció interesante hablar de estos motivos también, claro. Porque son pocos y son cosas que se pueden subsanar. ¿Qué sentido? Este tema de la mora patronal, entonces yo como trabajadora le controlo a mi patrón de que esté al día para asegurarme que yo pueda cobrar también mis beneficios. Claro. Entonces, importante saber por qué se niega por esto. Bueno, entonces ayudo con mi patrón. Y por supuesto, por decir, si es que estamos también nosotros en falta de comunicación, ¿verdad? Como vos dijiste, dice que por ignorancia, por no se conoce bien cómo funciona, entonces se llegan a estos errores a veces temporales, en algunos casos definitivos. Claro, ¿no? Sí, y a veces también desconocer estos motivos hace que uno de repente pida y después se enojan porque no se le da. Te digo por el caso de la carencia, o sea, ¿cuánto tiempo? Así como
¿Cuánto tiempo necesito para operarme, para internarme? Bueno, 6 meses de aporte. Bueno, para cobrar el subsidio necesitas 4 meses. Entonces, antes de los 4 meses no voy a cobrar el subsidio. Tengo que saber eso, ¿verdad? También inactividad. Y también tenemos varios casos de esto. Hay gente que se le prescribe el reposo y después de unos días sale, se inactiva. Entonces, el reposo no se paga al trabajador que está inactivo. ¿Está bien? Entonces, tenemos casos incluso de maternidad. La maternidad pues se paga por 126 días. Quiere decir que son 4 meses, 4 cuotas y una quinta cuotita de 6 días. Hay casos de trabajadoras que salen de su empresa en ese periodo, por renuncia, por lo que sea. Entonces, esa trabajadora no va a cobrar sus otras cuotas de maternidad porque está inactiva. Es otro de los motivos de negar. Entonces, ella tiene derecho, pero habiendo renunciado a su trabajo ya no percibe el subsidio. ¿Sí? Y hay otros casos que me estaba recordando, no sé, cuando hay, hablábamos un poco también de las enfermedades profesionales, pero también hay enfermedades, accidentes de trabajo que te incapacitan ya por un prolongado tiempo, ¿verdad? Y eso se vuelve a presentar cada tanto, cómo es la cuestión, cómo se manejan esos casos, o eso se paga de una vez. Entonces, si me captas la idea, bueno, entonces, pero esto después de la pausa. Tania, estamos hablando del tema que tiene que ver con estas enfermedades. Una cosa cuando te vas de reposo 2, 3, 5 días. Cortito. Listo, ya cobraste, te contaron, pero ya cobraste al mes o qué sé yo, a lo cuánto te eso es importante también saber, ¿a los cuánto uno cobra reposo normalmente? ¿Hay un promedio? 10, 15 días. Si están cumplidos los requisitos que hablábamos, que el patrón está al día, que no espera el aporte, todo eso, en 15 días, 20 días debería estar ya depositado en la cuenta del trabajador. Bueno, pero hay otras enfermedades que si te fue un accidente grande, te quedaste incapacitado, yo no quiero, pero a veces ya de forma definitiva. Sí. ¿Cómo se hacen en esos casos los reposos? ¿Qué se tiene que dar o qué tiene que hacer el familiar que necesita, lógicamente, el sustento que dejó el laburo? Claro, claro. Bueno, eso también es una pregunta interesante. Se dan esos casos de diagnósticos más graves que no se resuelven en el corto tiempo. La reglamentación actual establece que hasta 6 meses de reposo puede pagar el instituto y después tiene que pasar por un proceso de junta médica y ahí verificar si requiere de más tiempo para recuperar su salud o si está apto para volver a trabajar. Claro. En una nueva reglamentación que actualizamos en noviembre del año pasado, establecimos la posibilidad de anticipar esa junta médica, que anteriormente era a los 6 meses, anticiparla dependiendo del caso. Claro. ¿Por qué? Hay situaciones como las que estás mencionando, que el criterio médico ya ve que no es alguien que se va a recuperar en 6 meses, necesita más tiempo. Entonces, anteriormente, innecesariamente, ese enfermo, o sea, asegurado enfermo, tenía que trajinar mes a mes con los familiares, con idas y venidas, a veces con mucho costo de ambulancia para trasladar, para poder ir a hacer esa consulta, para que le den ese reposo para completar los 6 meses para llegar a su junta médica. Como te decía, la reglamentación que sacamos en noviembre del año pasado, cambiamos esa situación. Si el diagnóstico te indica, o la evolución del paciente te indica que no se va a recuperar, entonces se puede anticipar esa junta médica, no hace falta esperar los 6 meses. ¿Qué tiene que hacer el asegurado si está en condiciones, o los familiares que le cuidan? Hacer su solicitud de junta médica. La solicitud propiamente la hace el médico tratante. Él es el que firma la solicitud de la evaluación por junta médica. Y son los familiares los que presentan esa solicitud al IPS. Hoy se puede hacer, está habilitado a hacerlo a través de la página web de IPS. Hay un botoncito acá en el cual puede verificar cuál es el beneficio que va a solicitar y completa el formulario electrónico, adjunta la documentación y se establece la fecha, o sea, carga toda la información que le solicitan y le llaman y le indican en qué fecha se va a hacer su evaluación médica. Hoy estamos haciendo en 8 días, solicitan hoy en 8 días, para la semana que viene ya se le está llamando para la evaluación. Con un agregado que también se puede hacer a través de telemedicina. Podemos hacer de telemedicina. Hoy llegamos al interior en 41 localidades.
Anteriormente solamente lo hacíamos acá en Asunción. Que tenían que venir y todo eso. Tenía que venir el paciente y en algunos casos en Ciudad del Este, ¿sí? Pero eso cambiamos, porque también era justamente con esa misma reglamentación que te mencionaba de noviembre, modificamos eso y habilitamos la posibilidad de hacer las evaluaciones médicas por telemedicina y se está realizando y llegamos, como te digo, a 41 localidades. Entonces el asegurado no tiene que venir hasta Asunción ni para solicitar ni para su evaluación médica. Como te mostraba, la solicitud la hace vía web, después se contacta con el asegurado, se establece la fecha y ya en la solicitud él marca dónde quiere hacerse, cuál es la localidad que tiene más cerca, si quiere venir a Asunción o si quiere hacerse donde le quede mejor al asegurado y se establece la agenda, la fecha en que se va a realizar su evaluación. Entonces, con esa comodidad de no tener que trasladarse hasta Asunción, facilitamos un poquito y hacemos un poquito más económico también para el trabajador, que se evita esos traslados y ese trajín para el enfermo sobre todo. Entre paréntesis, que hay muchos procedimientos que se hacen ya a través de vía web, a través del teléfono, que ya uno puede tramitar sin necesidad de venir hasta acá, ¿verdad? Así mismo, buscando justamente llegar un poquito más cerca del trabajador y del que está necesitando en ese momento. Y una vez que se convoca la Junta Médica, evalúa y ya dictamina el estado de esa persona y qué es lo que debe de seguir cobrando, ¿no? Así mismo, sale la conclusión de la Junta Médica y eso también en un trámite ya digital totalmente. Pasa al área de jubilaciones donde se liquida su beneficio de largo plazo. Tenemos acá en planta baja, ¿nosotros en qué piso estamos ahora? Segundo piso. Segundo piso. Bueno, acá nada más unos metros abajo, sobre Pérez y Petirosi, tenemos el centro de atención para los asegurados en tema reposo. Tema de consulta, así mismo, cuando hay alguna consulta, algún problemita que no están pudiendo resolver, entonces tenemos un área de atención, se pueden acercar aquí en Pérez y Petirosi, en el área de atención y en el horario de 7 a 13 está disponible ahí para las consultas, ¿verdad? También tenemos el correo electrónico, ¿verdad? Subsidios reposo, pueden enviar también sus consultas por correo, ¿sí? Y incluso acá pueden venir y se les muestra, ¿verdad? En el teléfono donde podés entrar a cargar para el reposo, si es que no manejan o una cosa así, ¿verdad? Sí, realmente la mayor cantidad de consultas que recibimos es para que le mostremos cómo cargar el reposo. Eso uno. Y lo otro que también nos pregunta es cómo habilitar la billetera simple, que es una de las opciones de pago. Ahora, claro, si no se pudo acreditar en la cuenta, la billetera electrónica es la otra opción y a veces la gente no maneja. Generalmente esa es la consulta que nos vienen a hacer. Ese es todo un tema también, ¿verdad? O sea, el tema de simple y también el otro, perdonando, bueno, no le hacemos chivos comerciales a nadie, pero también está el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Que es uno de los canales por donde se cobra, o todos los bancos ya. Cualquiera de los bancos, dependiendo de dónde tengas una cuenta activa. Donde cobras tu salario. Donde cobras tu salario. Pero no solamente donde cobras tu salario. Tuvo que haber tenido movimiento tu cuenta con la tarjeta con el plástico. ¿Sí? Tuviste que ir al súper a comprar o tuviste que hacer una extracción del cajero. ¿Qué pasa hoy? Usamos muchísimo el QR del teléfono. Cierto. Entonces no tenés activa tu tarjeta. Si pasas 6 meses... esa tarjeta se inactiva, no es que se inactiva la tarjeta, va a poder usar, pero para el banco es como si estuviera inactivo, entonces no es una opción para pagar. Cuando pasa eso, pasa a la siguiente alternativa, que es la habilitación de la billetera simple. Si tenés tu billetera simple, dispones enseguida. Si no tenés que habilitar. Pero es también opción del asegurado, yo no quiero billetera simple, no quiero habilitar, no quiero trabajar. Bueno, entonces ahí se hace una verificación del lugar donde vive el asegurado, para ver si hay una sucursal de la financiera paraguayo-japonesa. Si hay sucursal, entonces se paga por ventanilla. Si no hay sucursal en la localidad donde vivir, porque si está muy lejos no le vamos a hacer gastar todo su subsidio en el pasaje para ir a cobrar. Entonces ese dinero se va para cobrar en el Banco Nacional de Fomento. Pero ahí ya por ventanilla, no en una cuenta ni nada, sino que en la ventanilla se acerca el asegurado a cobrar. A veces el trabajador tiene una cuenta y se le acredita en la billetera, por ejemplo. Tenemos reclamos de esas situaciones. Pero eso pasa cuando no se cumplió el requisito de que sea una cuenta activa o que sea una cuenta única. A veces tiene una cuenta conjunta, por ejemplo, con el marido, por ejemplo, con la esposa. En ese caso no es posible acreditar porque el subsidio tiene que ir a la cuenta personal del asegurado. Ya entiendo. Y todo esto ustedes le pueden explicar acá abajo. Así mismo.
O sea, la gente que tenga dudas, que no entienda nada, pueden decir, explíqueme cómo hago. Pueden venir acá abajo o si no pueden verificar en la consulta en la página web. Tiene también el espacio de consulta sobre reposo. ¿Sí? Entonces ahí con el número de cédula puede verificar primero el estado de su reposo, el proceso que estábamos hablando que sigue, que se verificó, que se fiscalizó, que se liquidó y ya al final van a ver procesado o depositado en cuenta o pendiente de acreditación de fondos. Son los diferentes motivos que van a encontrar. Y cuando encuentran un estado y no sabe qué es, tiene también acá la opción qué significa la observación de mi reposo y ahí tiene un detalle de qué significa cada observación. El que tenga duda puede venir. El caso que nos quedó pendiente hablar es de los reposos externos. Sí, justamente te decía, porque es la consulta de la mayoría de los muchachos. Dice, bueno, yo, Juan de los Palotes, como de los mortales, me voy a IPS, ¿verdad? Pero que tiene pues, seguro privado, claro. Y que tiene y pide su reposo allí, ¿cómo hace? Tiene la posibilidad de presentar por reposos externos. ¿Sí? En el caso de un reposo externo, o sea, los canales, los posibles reposos son o los expedidos en la red sanitaria de IPS, que es lo que estábamos hablando, consultate y empezó su trámite en la plataforma. Pero está también la posibilidad del reposo externo. El reposo externo tiene que entrar en la página de IPS, presentación de reposos, completa el formulario y adjunta los documentos. La foto del reposo, la foto de su cédula y la foto de los estudios que tengan si el reposo es de más de 3 días o si es una extensión. A veces te dan un reposo de 3 días y después te dan otros 2 días, otros 3 días. Entonces en ese caso sí tiene que adjuntar ya, porque como es el mismo diagnóstico, entonces tiene que adjuntar un análisis, una radiografía, algún estudio diagnóstico que apoye ese diagnóstico, que confirme ese diagnóstico, ¿verdad? A partir de que él presenta en reposos externos, eso pasa a nuestro sistema y corre el mismo proceso que te explicaba anteriormente. Y acá te voy a remarcar algo súper importante. La gente dice la transcripción de mi reposo. Se usa mucho esa palabra transcripción. Porque antes se hacía. Antes traías tu reposo privado y un médico de IPS te cambiaba al formato de IPS cuando usábamos los papeles. Hoy ya no se hacen las transcripciones porque no tiene sentido. Si vos tenés tu reposo externo, privado, presentás en la plataforma de reposos web, que es lo que te estaba explicando, y no hace falta hacer ni una transcripción, no hace falta venir a un médico de IPS para que te cambie. Eso cambió al momento de que se habilitó la plataforma web de reposo. Entonces, ni el médico de IPS tiene que hacer la transcripción, ni el asegurado tiene que gestionar un turno, ir a esperarle al médico para que le transcriba. Eso no es necesario, alza su reposo. Sí es importante que ese reposo, en el reposo conste los datos del trabajador, obviamente, cédula, nombre, el diagnóstico, no síntomas, porque tenemos casos que a veces tiene tos, tiene fiebre, esos son síntomas. El diagnóstico, cuadro gripal. Claro, ¿qué le está pasando? La fecha del reposo, el sello del médico tiene que ser legible, porque eso se registra. La firma del médico tiene que ser también, dentro de todo, claro, no un bolígrafo que apenas escribe. Claro, o sea, sabemos que las firmas, hay firma y firma, pero me refiero a que sea algo que se vea, que se firmó, y el sello que sea claro, ¿verdad? Y acá hay un tema súper interesante también, los reposos odontológicos. Los reposos odontológicos también, también necesitamos que se especifique la pieza dentaria. Tercer molar, el canino, el no sé qué, ¿por qué? Para que no nos venga una persona con 20 extracciones de muela de juicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una medida de control. Claro. Se estableció en el reglamento, entonces se solicita y se necesita... Bien especificado, bien detallado. ¿Cuál es la pieza que se trabajó? ¿Verdad? Entonces esas son las características. También en el caso de cirugías, también pedimos a veces que se adjunte la técnica de operación. ¿Por qué? Dependiendo de la técnica, puede ser el reposo más extenso o menos. Una cirugía, que te hagan un corte abdominal a cielo abierto, ¿verdad? Puede requerir 30 días de reposo, pero si es por videolaparoscopía,
en 15 días uno está Claro, ya repuesto. Por exactamente. eso la técnica operatoria es importante es también importante. aclarar para que uno pueda, al verificar, certificar cuáles son la cantidad de días que requiere. Entonces esos son pequeños detalles que a veces cuando uno presenta el reposo externo tiene un rechazo, vamos a decir, porque falta aclarar estos puntos. Entonces, Sí. si el asegurado ya sabe, entonces le pide ya al médico ahí, no ponerme toda la información para que no tenga problema al presentar el pedido de subsidio. Ya no se hace más aquello que también antes se hacía, que había que ir al registro profesional que te visen en el Ministerio de Tienen Salud. que registrar en los Sí. reposos externos, tienen que estar visados por el ministerio, que también hoy es un trámite web, no Sí. es necesario ya ir a hacer la fila, ¿verdad? Pero eso es importante, ¿por qué? Porque el ministerio es el ente regulador Claro, y es que de la certifica. medicina y certifica que ese profesional está registrado y está habilitado para ejercer la medicina en el territorio. ¿Sí? Perfecto. Entonces es importante. Tania, gracias. Qué suerte que me encontré contigo abajo, ¿eh? Quiero contarte algo más también sobre el tema del reposo, que es súper Espera, importante. espera, no vos sos demasiado ya. No, espera, vamos a la pausa. Bueno, ya nos íbamos, ya nos estábamos despidiendo, pero Tania me dijo, te tengo algo que contar y como a mí el chisme me atrae, ¿qué es lo que me quería contar? Bueno, en el caso de maternidad, los casos especiales, ¿verdad? Que están contemplados por ley, ¿verdad? Que son bajo peso al nacer o enfermedades congénitas o en el caso de gemelares. En esos casos la ley contempla una extensión de los 120 días de reposo por maternidad que están establecidos, ya. se extienden a un mes. ¿Cómo tiene que hacer la trabajadora para esa extensión? El médico pediatra, el neonatólogo, en el caso de los que tienen bajo peso al nacer o enfermedades congénitas, el pediatra, o en el caso de los gemelares, el pediatra, una constancia médica firmada y presenta por reposos externos, que es la plataforma que estábamos hablando hace un momento, alza esa constancia, tiene que alzar el certificado de nacimiento de los niños, ¿verdad? Y con eso entonces se le hace la extensión en el periodo de un mes o 2 meses, dependiendo de lo que corresponda, ¿verdad? Entonces ese es un tema también interesante que a veces las mamás no saben cómo hacer. Esa es la manera. Por el reposo externo, presentan esa documentación expedida por el médico, el neonatólogo, donde expresa claramente el diagnóstico o que tuvo bajo peso, y con eso ya es suficiente para extender el periodo de reposo. Otra situación que también se presentan, y hay muchas consultas sobre eso, es si el reposo es del extranjero. O sea, ¿Qué pasa? Una extranjera que vive en Paraguay. Claro, puede ser una persona que está haciendo un tratamiento en el extranjero o se fue a tener su hijo en el extranjero. Totalmente válido venir a solicitar el cobro del subsidio si aporta, si es trabajador, si cumple los otros requisitos de lo que ya hablamos. Pero ¿qué pasa en ese caso? Dentro de Mercosur no hay problema porque estamos en Mercosur, puede presentar, salvo que sea del Brasil, en donde solicitamos la traducción del documento por un traductor con registro, ahora con su matrícula. Si es de otro lugar, que no es Mercosur, de otra zona, el documento tiene que estar o apostillado o legalizado. ¿Por qué? Porque necesitamos comprobar la veracidad o legalidad del documento. Nosotros no conocemos el formato o la forma de los documentos expedidos. Por ejemplo, el certificado de nacimiento de España no es un documento de uso habitual. Entonces necesito que las instituciones competentes me digan que es un documento válido o no. Entonces, estando en el lugar de origen, si hizo el apostillado, nos trae con eso. Si no lo hizo, ya aquí en el Paraguay, pasa por Relaciones Exteriores, le hace la legalización y eso le da validez al documento, presenta, como ya hablamos, como cualquier otro, y entonces tiene ya derecho al cobro de su subsidio. Entonces, con esos detalles, ¿verdad? Para poder certificarle la veracidad de los documentos, ¿no? ¿Qué otros casos especiales tenemos más? Nada más, ¿verdad? Esos 3 es lo que está contemplado en la ley. Perfecto. O sea, pero dentro de todo, otra vez, vuelvo a lo mismo. La gente que tenga dudas, que no entienda algo, que se acerca y consulta ahí con los compañeros que están ahí en la planta baja, ¿verdad? Así mismo, y ahí van a despejar todas las dudas que puedan quedar, ¿verdad? Que puedan tener. ¿Cuál es el reposo que está saliendo más? El diagnóstico. Eso.
¿Qué diagnóstico? En este momento los que tienen relación con cuadros respiratorios. Y digamos que hay reposo o diagnóstico por época, o sea que en el verano por decirte, estacionales, exactamente, sí, les llamamos estacionales porque dengue en el verano, en invierno respiratorios. así mismo, y cumplen el mismo ciclo en cada periodo, así mismo es. Hay muchos embarazos, ¿no? Eso siempre. Siempre, un país muy productivo. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, Tania. A vos, Roberto, cuando quieras. Hay otros temas que quedaron en el tintero, ¿verdad? Sí, te voy a esperar para poder hablar un poquitito más de lo La próxima con café y chipita. Totalmente. Los muchachos quieren gaseosa, mentira. Preparamos. Vamos. Entonces, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por acompañarnos en una sesión más de Podcast IPS con todo aquello que siempre es bueno saber y hay que estar enterado.